Señoras y señores, bienvenidos al episodio 259 de otro podcast bursátil en una semana terriblemente roja para nuestra bolsa de valores de Colombia. Nos dieron como a rata en balde, bastante bajista, un 3% la caída, numerito redondo, y cerramos en 2.232 puntos. Enseguida pues vamos a detallar un poco por qué pasó eso. Antes que nada, vamos a hacer el disclaimer. Los contenidos que tenemos en este maravilloso y espectacular programa en ningún momento son recomendaciones de inversión, y si ustedes invierten con lo que escuchan en el podcast o con lo que escuchan o leen en cualquier red social, no tienen ni idea qué están haciendo en bolsa, por favor edúquense y tomen criterios propios. Señor Januciño, muy buenas tardes, y ¿cómo se siente en estar en otro episodio de otro podcast bursátil? Víctor, muy buenas tardes, súper emocionado de estar en otro episodio de otro podcast bursátil. Y bueno, mucho tema para esta semana. Tenemos un invitado súper especial que es la primera vez que está en este podcast y bueno, emocionadísimo. De acuerdo. Señor Joan Ramírez, muy buenas tardes y bienvenido a otro podcast bursátil. Buenas tardes, ¿cómo están? Por aquí transmitiendo desde la hermosa Santa Marta. Ah, qué delicia, hermano. Qué delicia. Ahí sí, envidia de la buena. Qué bacano. Espero que esté disfrutando de la playa y sus alrededores y todo lo bonito que tiene Santa Marta, que es mucho. Muy bien. Sí, lástima la compañía, pero... Bueno, ya me imagino con quién está, pero entonces eso que quede reserva del sumario. Muy bien. Señor Oscar Cadena, muy buenas tardes. Don Henry, muy buenas tardes, ¿cómo vamos? Muy bien. Aquí aterrado del nerviosismo que tenemos en nuestra BBC, pero bueno, el tema está bastante volátil en todo lado. Bueno, vamos ahora sí a saludar a nuestro invitadísimo de lujo. Como dijo Yanis, nunca antes habíamos invitado Yanis. Oiga, alguna vez ya le habíamos dicho así y había habido problema por eso. Pero bueno, vamos a saludar a nuestro invitado de lujo. Como dijo Janus, nunca antes lo habíamos invitado. Señor Capitán Juan Pablo Gómez, bienvenido a otro podcast bursátil. Oiga, 259 mamaderas de gallo, weón. Qué bueno, felicitaciones por eso. Nuestro James Rodríguez, siempre preparado para entrar en el último minuto. Y no es broma, vea que no, o sea, no es anécdota, porque yo estaba almorzando un delicioso cocido boyacense cuando me dijeron que listo para llenarla, para saltar al campo de juego desde la banca. Y yo, sí, siempre listo. ¿Qué más? ¿Todo bien? Esa es la actitud, Capi, esa es la actitud. Muchas gracias por... Bueno, pero espere, pero para darle la bienvenida al capitán, ¿usted podría por favor instruir a nuestros oyentes y en qué consiste el cocido boyacense, por favor? Bueno, parce, a mí me gusta mucho la comida típica, especialmente la de mi altiplano cundiboyacense. Entonces es una mezcla de no sé si las conocen, son rubios, habas, puros tubérculos cundiboyacenses. Exacto, es puro tubérculo, son como si fueran yuquitas, como si fueran papas, pues, pero es algo, son unos productos muy propios de Boyacá, y pues a la gente no le gustan mucho, no tanto por el sabor, sino pienso que más por el tema de la presentación de los platos del altiplano. O sea, como eran campesinos, realmente no es comida francesa, no es comida italiana presentada así súper gourmet. Es muy rico, a mí me gusta, pero pues respeto al que no le guste, y el que no le guste que se joda. Entonces no lo respeta tanto. Tal cual. O sea, el Capi se acaba de mandar un comentario que ni consejo de inversión de gurú. Le compre, pero no compre. Y les recomiendo, pero no es recomendación. Tal cual. Así es que es. Muy bien. Bueno, arrancamos este episodio de otro podcast bursátil con los taches adelante. Y con esos taches, pues tenemos que conversar de lo desastroso que pasó esta semana en Colombia, pues sobre todo con las acciones de la BBC.
Además, en un contexto de mucha volatilidad en los mercados internacionales, pero que fueron positivos. El Standard & Poor's esta semana hace nuevos máximos y cerró prácticamente en máximos históricos, en 7.165 puntos. Tenemos una semana del oro bajista, casi un 2.7%, la plata casi un 7% a la baja, el petróleo Brent casi subió un 8%, estuvo bastante fuerte. El petróleo WTI estuvo con un 13% al alza. Entonces, definitivamente mucha volatilidad, pero nuestro mercado sí bastante difícil. Empecemos con eso, Janusito. Hagamos un pequeño resumen de lo que pasó en mercados internacionales, a ver si entendemos por qué nuestra bolsa cayó tanto. Bueno, Henry, el tema, la verdad es que afuera se está moviendo muchísimo, es acorde a lo que digan en Twitter, a lo que salga en CNN, el tema de que en Irán puede haber negociaciones, que en el Líbano, que van a ir a negociar a Pakistán, inclusive el mercado se estuvo moviendo en algún momento porque el avión que llevaba J.D. Vance iba para Pakistán, se devolvió, salió del radar, volvió a aparecer, volvió y desapareció, volvió a aparecer, entonces eso se volvió un rumor de qué era lo que había pasado y eso estuvo moviendo al mercado para un lado y para el otro y esa cantidad de anuncios, pero estamos viendo también en parte que hay activos, digamos el tema del oro, que ya la volatilidad fuerte que tenía de un día al otro por lo que decía Trump, parece estar ya el mercado simplemente dejando de prestarle como tanta atención en generar tanta volatilidad, sino que ya como que la volatilidad intradiaria ha disminuido un poco porque es que la verdad venía de movimientos de 300 y 400 hasta $400 en un día por lo que dijeran y por lo que pudiese pasar en Irán. Personalmente creo que el tema todavía está muy complejo, en algún momento esto tendrán que suavizarlo, tomar decisiones o lo que ya están empezando a hacer del estrecho de Hormuz de empezar a mover productos vía terrestre, todo no se puede, pero algunas cosas sí, como para dejar de depender un poco de todo lo que pasa en el estrecho de Hormuz, pero también pues hay muchas cosas que se ven afectadas, inclusive estábamos mirando el tema del helio, que es tan importante para el tema de la inteligencia artificial, para el tema de fabricación de chips y todo eso. Hasta el helio está teniendo problemas porque uno de los principales productores está allá en el Golfo Pérsico y la producción no está pudiendo salir como tal y pues el riesgo es complejo. Mucha volatilidad por ese lado y bueno, pues sí, Henry, el mercado se está moviendo así, quedamos como pendientes, lo que todo el mundo dice ya se volvió pues como chiste y como seria la cosa de que, bueno, es viernes, vamos a ver con qué salen esta noche o con qué salen el domingo, porque es que realmente, así como hoy dijeron que iban a negociar, más tarde dicen que ya no va nadie y el uno dice que sí, el otro dice que no. En cuanto a temas importantes también de mercado, ¿no? El tema de Intel, una subida muy fuerte. Intel viene otra vez con el tema de como un segundo aire, ¿no? Con el tema de los chips, con el tema de su tecnología. Intel venía demasiado quedada, parece que está tomando un nuevo aire y pues así parece porque hoy tuvo una subida de más del 10-15% en el mercado. El tema de Amazon que llegó a nuevos máximos históricos, $260 acción, viene subiendo fuerte el tema otra vez de la inteligencia artificial, viene otra vez el tema de los chips, viene otra vez el tema de lo que está haciendo Amazon, los resultados de Amazon, lo último que mostraron sobre la nube y sobre sus servicios al mercado le gustaron. Empresas como SAP también mostraron resultados que le gustaron al mercado. Hubo otras empresas también con resultados interesantes que, bueno, en medio del problema de lo que pueda seguir sucediendo en Irán, lo que acaba de decir Henry, el mercado sigue haciendo máximos. Ya superó la zona de los 7.000, 7.100 como si nada. Y pues a pesar de que se pueda ver en algunos sectores unos múltiplos como algo extendidos, pues mientras los resultados sigan acompañando a los sectores que hoy día son tan importantes y como a las magníficas 7 que a pesar de haber tenido una corrección fuerte, Amazon llegó a perder hasta los $200 por acción.
en algo más de un mes ha subido más de $50 por acción. Entonces, pues, mientras eso siga así, es difícil, como la pregunta de Joan de ya vimos máximos históricos, pues mientras estas acciones sigan así, probablemente no. Yo creo que donde probablemente si hayamos visto ya su techo, por lo menos a corto plazo, yo creo que ya podría ser el petróleo. No sé ustedes qué opinen, pero pues ya un petróleo a 150, yo creería que no. Probablemente esto de Hormuz lo van a terminar suavizando de alguna forma. No sé ustedes qué opinen y bueno, los dejo con esa pregunta. Félix, ¿Qué creen, señor? y esto sería una buena oportunidad para comprar oro, digamos, que le han pegado tan duro con este tema. Yo, a mí personalmente, yo lo he dicho en varios episodios, creo que muy probablemente el mínimo de la última corrección ya lo vimos, que fue en esa zona de los 4.100, 4.200 en el oro. De hecho, la última caída que tuvo, ni siquiera el oro llegó a 4.500 y encontró compras. Muy probablemente el oro de volver a probar zonas de 4.500 volverá a encontrar compradores si vuelve a bajar a esa zona. Pero la tendencia alcista sí sigue siendo de largo plazo alcista y no ha tenido ningún cambio. Es más, estos movimientos del oro, esta consolidación que está haciendo, en algún momento la ruptura va a ser con volumen y con un movimiento fuerte, y de darse esa ruptura facilito otra vez lo vemos arriba de los 5.000 y ya sostenerse arriba de 5.100, 5.200. El siguiente objetivo pues son sus máximos históricos, esa zona entre 5.550 y 5.700, pero la tendencia alcista del oro sigue intacta. Muy bien, don Janus, excelente ese resumen. Creo yo que renacer de las tecnológicas después de que se calmaron un poco los mercados y es lo que está impulsando, por supuesto, el Standard & Poor's, pues está justificado, ¿no? Cada vez los resultados son impresionantes. Lo de Intel, por ejemplo, a mí me parece asombroso. Yo no esperaba una reacción del mercado tan fuerte a unos resultados, pues que Intel venía de capa caída hace mucho rato. Y AMD, pues, y todas las otras fabricantes de chips le estaban sacando mucha ventaja, pero bueno, chévere, me gusta que esas empresas, pues, permanezcan vigentes. Y esa es otra que ha estado volando, ¿no? AMD, ahora que la mencionas, AMD ha estado volando y pues creo que quienes tengan más de 35, 40 años se podrán acordar de cuando los procesadores Intel eran mejor vistos que AMD, ¿no? Tener un procesador Total. Intel era más costoso, más cachezudo, más... Me acuerdo que cuando estudiaba sistemas esos AMD se recalentaba mucho, hermano, y se ponían lentos. En cambio, Intel mantenía fresquito y siempre al final rendía más. Miren cómo es la vida, ¿no? Y AMD se llevó a Intel. Se la llevó por completo. Pero bueno, así es este mercado, muchachos. Así son las empresas. Uno no sabe en qué momento le llega el momento, ¿no? Bueno, vamos entonces ahora sí a analizar nuestro mercado local. Y vamos a hablar entonces de las top y las bottom movers de la semana. Primero las top movers porque hay poquitas y porque fueron en contra de lo que pasó en el mercado. Nuestra top mover número 1 es la de Fabricato, 12.8%, negoció apenas 34 milloncitos de pesos. Eso pues nada, ¿cierto? Eso la subieron con monedas. Luego le sigue con Concreto, que también la suben con 180 millones de pesos, que para con Concreto incluso eso también son monedas, es muy poquito. Y nuestra tercera top mover de la semana, la acción de Ecopetrol, que cerró en 2.455, con una subida del 0.9%. Claramente esta acción iba a ser la top mover de la semana por mucho, por lejos. Estuvo muy cerca de los 2.600 pesos. Venía con una solidez bastante fuerte, incluso creo que alcanzó a marcar por encima de los 2.600, 2.615 me parece aquí el máximo el día de ayer, pero hoy pues descontó absolutamente todo el dividendo. No sé si ustedes recuerdan, muchachos, pero en la temporada donde estuvimos con una alzada pronunciada del Colcap, las empresas que entregaban dividendos no devolvían todo ese dividendo al día siguiente de la fecha ex dividendo, pero esta vez Ecopetrol sí lo devolvió todito.
Y eso deja mucho pues que entender del mercado, ¿no? El mercado ya no está en una fase tan alcista, estamos muy cautos, estamos en un lateral, esperando lo que pase ya en 5 semanas. Y bueno, Ecopetrol no devolvió, o devolvió pues todo el dividendo. Además, con una noticia que a todos nos cogió fuera de base también, y fue la noticia de la oferta de adquisición de una empresa brasilera que se llama Brave Energy, que está bastante interesante. Y para eso me gustaría escuchar la opinión del señor Oscar Cadena inicialmente y luego del experto en Ecopetrol, el señor capitán Juan Pablo Gómez. Pero don Oscar, empecemos con su opinión sobre Ecopetrol y esa oferta de adquisición. No, yo, la opinión sobre Ecopetrol, ok, la oferta de adquisición preferiría dejársela al Capi, que tiene un análisis mucho más concienzudo. De hecho, básicamente, gran parte de la información que tengo es gracias a un análisis que él hizo y nos compartió hace un par de días. Respecto a Ecopetrol, pues sí, el tema del dividendo se podía esperar que tuviéramos un retroceso equivalente al pago, pero es que el problema no va por ahí. Hay que tener en cuenta que el dividendo en últimas venía recortado respecto a años anteriores, no es una cantidad sustancial como venían acostumbrados hasta el año antepasado. Lo relevante realmente de Ecopetrol viene dado por su core de negocio y cómo están en estos momentos o estarán en estos momentos proyectando la ejecución del CAPEX del segundo semestre de este año y la proyección del CAPEX 2027. ¿Por qué esto? Ya no aguanta más el tema de no estar haciendo nada en exploración. Entiendo que el negocio, por ejemplo, es algo que buscan de crecimiento inorgánico y eso está bien, pero Ecopetrol necesita otra vez tener CAPEX de exploración. ¿Orientado a qué? Orientado a volver a llevar a un nivel razonable su índice de reposición de reservas, no con maniobras, sino en realidad trabajo sobre campo, primero. Segundo, que me parece muy relevante de cara a la acción, es necesita entrar a recuperar el tema de llamémosla gobernabilidad de su junta directiva y la responsabilidad y la ética que debe tener tanto la junta directiva como la figura de la presidencia de Ecopetrol. En estos momentos esos dos ítems están absolutamente perdidos. Creo que va a ser clave entender cómo evolucionar y desafortunadamente al ser una empresa con el 89% de participación del Estado, pues va a depender mucho de lo que pase en las elecciones. Muy de acuerdo, don Oscar. Esa perspectiva la compartimos sin lugar a dudas. Así algunos de nuestros oyentes, oiga, nos están dando palo, don Oscar, que estamos con demasiada opinión política, pero ¿qué hacemos? Es que al lugar en este momento ese tipo de opinión. Señor capitán Juan Pablo Gómez, ahora sí, compártanos su análisis de esa oferta de adquisición. Don Henry, pues vea que una vez salió el comunicado de Ecopetrol, pues yo sinceramente no había escuchado de la empresa. Cuando leí el comunicado, pues a medida que iba avanzando, yo me preguntaba si realmente este era el comunicado de la Ecopetrol de la era Petro, porque objetivamente, pues, y sin tomar partido, o sea, alejándome un poco del tema político, yo decía, bueno, algo que se le exige a una empresa, pues es que, por ejemplo, rote sus portafolios de inversión, que busque opciones de crecimiento orgánicas o inorgánicas, que se mueva en su core business, ¿cierto? Entonces, pues cuando vi el comunicado, de verdad que yo dije, estoy en el multiverso y aquí no estamos en la Ecopetrol que han querido fundir en los últimos 3 años y medio. La empresa esta, pues yo le digo Brava, no sé lo que les digo, yo nunca había escuchado a esa empresa, yo le digo Brava Energy.
no sé si eso esté bien pronunciado o no. Y pues de lo que vi el reporte de cierre de 2025, y pues es la segunda petrolera de Brasil, obviamente guardando una distancia muy grande con Petrobras, por supuesto, pero pues posicionada con activos offshore y onshore, tanto de gas como de petróleo. Y algo pues que a mí personalmente me gusta mucho es que son proyectos convencionales. Convencionales pues me refiero que no es pues con fracking, sino es con, con, con bombeo pues convencional o con técnicas de producción convencionales. Y pues financiera y operativamente, en lo rápido que la vi, igual con información muy reciente, lo que le digo, cierre de 2025, pareciera ser una empresa con una buena perspectiva de crecimiento en Brasil, donde Ecopetrol ya tiene otros activos que están empezando a producir, que van a comenzar a tener una curva ascendente, activos que se compraron hace muchos años. Entonces, pues eso como que le ayuda a uno a formar una hipótesis o entre paréntesis un sesgo para pues decir, bueno, es una buena una buena oportunidad de crecimiento, en este caso en Organic. De pronto la duda que le queda a uno es, pues carajo, no es una empresa pequeña, tiene aproximadamente 450 millones de barriles de petróleo equivalente en reservas. Ecopetrol tiene 2.000 millones, ¿sí? Entonces están comprando como si fuera prácticamente, pues, como una cuarta parte de las reservas que actualmente tiene Ecopetrol, y produce como 80.000 barriles por día de petróleo y gas. Entonces no va a ser una operación pequeña desde el punto de vista de la adquisición, del fondeo, no va a ser pequeña. Y la pregunta pues que yo me hago es cómo van a fondear eso. Pues porque, marica, perdón la palabrota. No, tranquilo, que aquí hemos dicho cosas peores. O sea, yo pienso que Ecopetrol a esta altura está un poco ya, un poco no, y aceptémoslo, no es del gobierno Petro. Desde antes está ya bastante endeudada, o sea, a tasa de cambio actual a hoy pues son 30.000 millones de dólares más o menos lo que la empresa debe. Además, pues sometida a la calificación de deuda país, con todo el ruido político, así la gente no quiera que uno hable de política, pero pues ¿qué hacemos? Si por ejemplo el costo de la deuda de Ecopetrol está totalmente atada al tema político, a la incertidumbre política, entonces pues la incertidumbre es Ecopetrol cómo va a fondear eso. Dicen que inicialmente un crédito puente, los créditos puentes son de corto plazo y alto interés, y pues eso hay que matarlo o sea, hay que pagarlo pues en un año, 2 años, mediante bonos o emisión de acciones o enajenación de activos, ¿sí? Entonces, pues esperar a ver qué sucede. Yo sigo siendo de la línea, y obvio, todo el mundo sabe que no tengo ninguna afinidad, 0.0 afinidad con este gobierno, pero sí soy de los que piensa que ha llegado el momento de pronto de hacer algo con el Permian, rotar ese portafolio, no para gastárnoslos ni... Venga, Capi, pero en su biografía no dice petrista arrepentido. Ah, bueno, pero es que al lado dice que es cuenta parodia. Entonces, o sea, toda multiplicación por cero da cero, ¿no? Entonces, ¿qué estaba diciendo? Si me hizo perder este huevón. Bueno, no tengo ninguna afinidad con este gobierno, pero sí Estaba hablando de lo de los créditos puente y que cómo podría financiar Ecopetrol eso, y pues que Ecopetrol está atada a la calificación país. sí, entonces soy de la línea, o soy de los que piensa que Ecopetrol debería, no con afán, no con una agenda política, que somos enemigos del petróleo, ni el fracking, ni nada, pero eventualmente pensar en migrar de pronto de la zona del Permian a otros proyectos, ¿sí? O sea, no coger esa plata y una eventual venta pues para financiar, no sé, navidades en la cárcel de Itagüí,
sino para proyectos, ¿sí? Para dedicarse al core business, de pronto en otras latitudes, de pronto mirar en Argentina, pues Vaca Muerta, que es una reserva de no convencionales mucho más grande que el Permian, o mirar offshore entonces en Brasil, o mirar offshore, aquí mismo los proyectos requieren más agilidad y más CAPEX, o sea, lo que ya descubrimos acá necesita agilidad pues para sacar el gas que sabemos que ya existe, etcétera, etcétera. Eso es como mi view de lo que hizo Ecopetrol ahorita con Brava Energy. Yo le digo Brava, no sé si así se pronuncie. Probablemente no, pero no importa, Capi. Lo importante era el concepto y nos queda muy claro. Además que yo creo que la empresa que están comprando es una empresa con índices muy buenos. Nosotros ayer compartíamos un poco ese tema de la producción mensual y realmente sí es un poquito más de una cuarta parte de lo que hace Ecopetrol hoy día. Y el precio no parece ser un precio tan loco a como está el mercado, ¿cierto? Yo creo que Ecopetrol y muchas empresas del país han hecho compras mucho más caras, entonces creo que no es ni siquiera una mala compra. El tema es, la gran inquietud es, como dice el Capi, es, bueno, ¿de dónde va a salir esa plata? ¿Cierto? Esa es la gran inquietud porque, pues, la salud financiera de Ecopetrol no está para una adquisición de ese tamaño, y teniendo en cuenta pues que las tasas de interés están muy altas y que bueno, ahí hay mucho enredo, sobre todo pues que Ecopetrol sigue administrada por personas que no son muy técnicas, pero bueno, no sé si esto venía trabajándose o hace cuánto venía trabajándose pues, pero bueno, es un poco de aire fresco a los 3 años y medio, casi 4, que veníamos con solo noticias negativas por parte de la administración y de la junta directiva. Entonces, bueno, se agradece por lo menos un poco algo de sensatez al final. No sé si tiene algo que ver también el cambio de CEO. Ya nos creo que, y ahora lo Capi. Sí, o sea, complementando un poco lo que usted dice, al menos como variar un poquito como la dinámica en la que venía la empresa, o sea, es que la empresa se alejó totalmente del tema técnico, todo movido como por agenda política, todo llena pues de escándalos, que el expresidente, que el novio del presidente, que la cocina del presidente, que remodeló el presidente y puso porcelanatos y no madera, o sea, terrible. Eso lo hacía ver hace un ratico don Oscar con el tema del gobierno corporativo, ¿sí? Entonces, pues sí, digamos viendo esa empresa Brava, reitero, yo le digo Brava, pues por múltiplos no se ve, al menos lo que uno encuentra en Investing, que es como la fuente para los mancos como nosotros, pues no se ve exagerada, con price to earnings ratio de 6.5, no es algo exagerado, ¿sí? El retorno del equity 12.7%, pues no es una tecnológica, pero pues es una empresa que parece buena, ¿no? Entonces esperar a ver que se desarrollen las noticias, ojalá no haya CBY por medio, ojalá no resultemos en un escándalo a la vuelta de 12 meses, pero pues ese es el view a hoy con la información disponible a hoy. De acuerdo, y usted toca una parte muy importante, Capi, y es, bueno, nosotros estamos partiendo de un supuesto que este negocio pues está hecho de manera concienzuda y no porque hay algún tipo de incentivo para la administración, ¿cierto? Esperemos que sea completamente transparente. Ahora yo quería preguntarles un poquito del mecanismo, porque inicialmente Ecopetrol va a ofertar o hizo pues un acuerdo por el 26%, ¿cierto? Y va a hacer una OPA para adquirir el restante hasta controlar el 51%, es decir, que va a ser accionista mayoritario. ¿Qué les parece ese mecanismo de hacer primero
quedarse con una cuarta parte primero y luego ofertar por otra cuarta parte. Yo no soy el experto aquí en fusiones adquisiciones, creo que ese es Don Oscar, pero pienso que el método es como, o sea, es adecuado porque les permite como dar la formación de precio, acordar de una vez la prima de la transacción, digamos una prima de control, y con ese acuerdo que están firmando para ir por el 26%, ir directo al 51%. Entonces me parece una buena negociación. O sea, la prima de control no está superando el 30% y ni siquiera están comprando yo creo que a valor en libros, no están yéndose más arriba. Por evitas ahí sí no he hecho el cálculo, la verdad, no hice la tarea completa. Muy bien, don Oscar, su opinión del MIA. Don Henry, a ver, tenemos que mirarlo desde diferentes perspectivas. Creo que esta es una transacción que no se puede evaluar netamente desde el múltiplo, ¿cómo decirlo? Desde el múltiplo unidimensional, que sería calculárselo a la empresa que va a ser adquirida. Hay que pensar que tanto el que compra como el que está vendiendo están mirando cuáles son las posibles eficiencias que pueden lograr con esa posible compra para tratar de incorporar algo de eso como prima en el proceso de la compra. ¿Sí? Yo creo que en este caso, eh, hablando de múltiplos, eh, hay un escenario que no está en control del negocio y es el escenario del precio de los subyacentes. Ustedes saben, como ya nos lo estaba explicando ahorita, que las materias primas en general están no podemos decir están muy caras o están muy baratas. Lo que sí podemos decir es que están con una volatilidad que le introduce un factor de incertidumbre muy alto a los estados financieros. ¿Sí? No podemos pensar que porque, no, sí, que pues, el petróleo está carísimo. Entonces, ya con eso podemos decir que es una buena adquisición o incorporémosle la cifra a $100 el barril. Pero si ustedes tienen unas oscilaciones en marcos diarios de $8, $7 en el petróleo y las materias primas, en serio, yo pues no es tan común que vea que pasen de un -4% a un 10% en el mismo día. Esas variables que no están acotadas, están completamente fuera de su comportamiento natural, le introducen incertidumbre a las valoraciones de los negocios en estos momentos. Voy a plantearles un escenario sencillo. Hoy, vamos a suponer que este fin de semana se van a sentar y van a sacar múltiplos. ¿Ustedes a qué precio calcularían el subyacente? Vamos a poner un ejemplo rápido. Don Al Henry, del ¿a qué precio lo calcularía? ¿Cómo, Capi? Al del 31 de diciembre, no, tiene razón usted. Sí, exacto. Le cobraría sobre el 70 dólares. Exacto. Los estados financieros, acuérdense que los estados financieros cuentan una historia de lo que ya pasó, ¿sí? Entonces, como dice el CAPI, bueno, vamos a suponer que son absolutamente eficientes, ya tienen el primer trimestre del 2026. Eso nos dejaría en un escenario de 75, tal vez $80, siendo optimistas en promedio. Hoy se está negociando a 100, ¿sí? Y el problema es que si hoy queremos incorporarle 100, mañana Trump firma un acuerdo de paz, el estrecho de Hormuz funciona maravillosamente y mañana lo volvemos a tener a 80. En estos momentos, la variabilidad que introduce ese subyacente hace que sea mucho más difícil establecer un múltiplo eh, razonable a la negociación, ¿sí? La clave aquí, ¿cuál va a ser? Normalmente, para estos escenarios, lo ideal es alinear los incentivos, tanto del que vende como del que compra. La única forma posible de hacer eso es garantizando que el que vende siga siendo accionista importante de la compañía. No hay de otra.
de tal manera pues que los incentivos están perfectamente alineados por un lapso de tiempo, ¿sí? Eso es, creo que lo primero que tendría que tenerse en cuenta. Ahora, suponiendo que Ecopetrol sea demasiado bueno haciendo una negociación, logre pagar múltiplos, vamos a decir, a 5% de descuento versus negocios comparables, que sería una excelente negociación entendiendo el precio del petróleo, estaríamos hablando que esto va a tener un impacto, ya ni siquiera hablemos en caja, un impacto en endeudamiento, ¿sí? Pregunta, hoy ustedes vieron la reducción de las calificaciones a la deuda de Ecopetrol. ¿Cuánto necesita ganar en descuento Ecopetrol en esa negociación para compensar la tasa de interés con la que va a pagar en bonos, porque supongo que será en bonos, la deuda con la que haría la compra? No sirve un 5, sirve un 13. A ver quién consigue un 13 de descuento en un negocio de ese margen, de ese tamaño. No hay algo que no tengo muy claro. ¿Quieren ir por control o no? Sí, pues se supone, ¿no? Porque en la oferta quieren ir por el 51, entonces creo yo que están con la intención de tener el control. Pero como dice Oscar, la gran duda es si tienen cómo, o sea, porque la deuda, o sea, se van a endeudar mucho. Ese es el gran riesgo. No, se van a endeudar mucho, no, se van a endeudar más de lo que estúpidamente están endeudados, porque el nivel de deuda que tiene Ecopetrol es gigantesco. Ahora, puede que les haya salido bien. Este tema de la guerra, que el petróleo a 100, el ciclo de materias primas, si se materializa por un largo lapso de tiempo, ese petróleo alto les va a ayudar a paliar bastante la deuda que tienen. Recordemos que son muy dependientes de ese ítem. Pero bueno, vamos a suponer entonces que sí, listo, van por control. ¿Cuánto vale la prima de control de esa empresa? Si no, La respuesta es tan cara como se la quieran cobrar. Es así de simple. O sea, yo hoy diría que es un ejercicio demasiado retador ponerle múltiplos a una negociación de esa con la variabilidad del subyacente que hay en estos momentos. sí, señor. Bueno, y hablando del subyacente, otro tema del que conversamos con el CAPI fue el tema del lifting cost, que de lo que se consigue públicamente, pues se ve que es muchísimo más eficiente que Ecopetrol, ¿cierto? Tiene un lifting cost mucho más bajo, cercano al 20, a $20. Entonces, y eso que no tiene fracking, como dice el CAPI, o sea, tiene realmente una operación o las condiciones de operación que tienen, pues le dan para tener un lifting cost bastante bajo comparado con Ecopetrol. ¿Usted qué opina, Capi? Porque eso parece ser pues un buen índice para apalancarse en el tema operativo. O sea, sí, don Henry, digamos de entrada, viendo el dato, uno dice, es un buen dato. Y igual esa opinión es con algo de información incompleta, porque no sabemos si de pronto hay alguna maroma contable, por ejemplo, cuando pasan activos de exploración y los pasan a producción, entonces hacen el movimiento contable de acuerdo a las normas, movimiento permitido, legal, etcétera, pero pues movimiento al fin, y a veces eso distorsiona los datos operativos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, mueven el activo de exploración a producción y llega ya como si costara cero, ¿sí? Al moverlo de un lado a otro, entonces eso a veces distorsiona. Pero pues con la información disponible, o sea, con lo que uno encuentra en la página de la empresa y a 31 de diciembre, pues un lifting cost de inferior a $20, pues a mí personalmente, mi opinión personal, me parece bueno, dejando pues esa claridad que es, uno no conoce pues todo el detalle de si puede haber existido algún salto, triple salto invertido mortal contable. Muy bien, capitán. Excelente. Bueno,
esto dará mucho para hablar, ¿cierto? Y tendremos, por supuesto, muchas opiniones. Valoraremos mucho lo que nuestros oyentes nos pongan en los comentarios, porque creo que es un movimiento muy, muy interesante y ojalá pues la empresa lo pueda lograr de una manera correcta. Bueno, vamos con las bottom movers de la semana, las acciones que se fueron al rastro, que lastraron el índice esta semana. Y nuestra bottom mover número 1 es la acción de Mineros, que cae un 7.3%, cerró por debajo de los 14.000 en 13.840. Y ahora sí, pues al vaivén del oro, y eso que pues el oro no tuvo una semana tan roja. Como mencionó, ya nos le está pesando ahora sí la nacionalidad, porque no es clara esa bajada tan fuerte de Mineros esta semana, con un oro alcista. ¿Opina, estimado amigo Llanos? Henry, es que también al sector lo castigaron esta semana. Esta semana estuvieron muy volátiles. Incluso los ETFs que replican desde las principales acciones mineras, desde las más grandes, hasta las empresas de exploración que son y producción que son más pequeñas, o sea, sufrieron parejo, que tuvieron una recuperación hoy, vinieron pues sufriendo durante la semana, están sufriendo mucho, castigo fuerte. Pienso que también es eso en parte, y también pues el hecho de que pues, Mineros, después de la subida que tuvo, que también fue una subida en el grueso como tal del sector, ha estado un poco más quieta, ha estado como con los movimientos, como con esas tomas de utilidad, como más en una corrección y tratando pues como de encontrar un piso y consolidar ahí un poco. Yo sigo creyendo que, lo hemos dicho varias veces, ¿no? Mientras Mineros haga las cosas bien, no tenga ningún problema con sus licencias, con su operación y todo siga normal, pues en algún momento nuevamente la tendencia alcista del oro otra vez volverá a activarse y bueno, también el sector a seguir el precio. Por eso Mineros, pues a pesar de que las mineras tal vez se demoren un poco más en seguir el movimiento como tal del oro, en el momento que el oro empiece a subir nuevamente, van a terminar también llevándose a Mineros por delante y va a volver a subir. Que tanto como suba el oro, también irá a Mineros, ¿no? Entonces, para mí es eso, ¿no? Y obviamente, ¿no? Estamos hablando de, Oscar también lo decía ahorita, estamos hablando de un sector volátil, estamos hablando de subyacentes. Pues dígame usted lo que le pasó a Mineros cuando hubo esa OPA que estaba Mineros a 3.000, perdón, el oro estaba a 3.000 y pico y ofrecieron por Mineros 5.500 pesos y unos meses después ya el oro estaba a más de 5.000, ¿no? Entonces, pues un subyacente de esos con una subida así de fuerte y subidas de 100 y $200 en un día, pues ya como que uno dice, bueno, en algún momento el mercado se da cuenta y hace ese re-rating a las acciones. Sí, señor, de acuerdo. Bueno, nuestra siguiente bottom mover de la semana, la acción de Celsia, que cae un 6.5%, cerró en 5.240, precio al que se negociarán las acciones de aquí en adelante a la baja, porque todos los que no alcanzaron a participar en la recompra tendrán que empezar a vender de este precio bajo. Incluso yo creo que parte de lo que se vendió y ya es de gente que no tenía ya cómo ir a la recompra por los tiempos. Y bueno, a ver qué pasa la próxima semana. En teoría, las aceptaciones fueron hasta hoy. Muchas comisionistas cerraron sus inscripciones, algunas a las 11 de la mañana, otras tal vez un poco más tarde, pero en promedio están como a las 11 de la mañana ya cerrando entradas para ir a la recompra. Los resultados, supongo yo, los sabremos entre lunes y miércoles de la próxima semana, porque el jueves está establecido en el cronograma como el día del pago de esta recompra. Don Joan Ramírez, natural esa caída de Celsius esta semana y la próxima semana supongo que caerá más. ¿Usted qué opina? Sí, yo pienso pues que era natural pues que cayera hoy. Por ahí hablé con mi corredor pues de casa de bolsa y me dijo que él cree que el martes pues ya se sabe bien cómo va a ser el maní.
Esperemos que la estrategia que en un ejercicio académico planteó Finxart se dé, pues igual en un ejercicio académico. Chévere, pues que ponía como, por ejemplo, si uno compra 1000 acciones, puede pasar esto y probablemente se le puedan dar las aceptaciones, ¿cierto? Entonces, digamos que me parece interesante. ¿Ustedes qué piensan? Que ¿cuánto porcentaje de esas 1000 pueden recomprar? A ver, los quiero escuchar. Para mí la cifra de corte es 600. Sí, esa fue más o menos la cuenta de Giovanni, ¿no? Más o menos 600, 700. Con Sí, eso uno va ganado. Con esas uno va ganado ya. En esa cuenta hay que tener, o sea, el racional de esa cuenta es que hay muchos fondos de pensiones, hay índices, hay muchos institucionales que difícilmente entran a participar, son fondos pasivos en general. En ese escenario, pues contando con que esos fondos no participen, establece una cuota entre 300 y 600. Siendo optimistas, 600. Eso. Y ya siendo muy optimistas, pues de ahí para arriba lo que den es cariño. No, de ahí para arriba, sí. Por ejemplo, el escenario cambia completamente. Aunque igual ya sabemos que Grupo Argos va a participar, pero el escenario cambia si Grupo Argos participa, pero no con todo lo que podría. ¿Sí? Cambia significativamente. Entonces, pues nada, es un pay-per-view la semana entrante, que va a ser Total. Semana corta, ¿no? Semana de Sí, negociación claro. corta. Sí. Oscar, incluso si un pequeño inversionista no va, de la segunda ronda en adelante, pues beneficia a todos los demás. Porque en la primera ronda, que es donde va todos prorrateados con el mismo porcentaje del 1.6, pues ya depende de la posición de cada uno de los accionistas, pero de ahí en adelante todas las rondas son de una sola acción. Entonces, así sea un accionista pequeño que no haya ido, de ahí en adelante, pues de una en una va sumando. No, claro, yo me refería era que si el grande, el mayoritario en la primera ronda no va con todo lo que puede, hay un remanente mucho más grande para la segunda y en adelante. Sí, señor, también es cierto. Aunque ellos igual manifestaron que sí iban a participar, ¿no? Sí, o sea, fueron muy vocales y muy claros en ese aspecto. Claro. Y desde aquí, cuando lanzaron la OPA, la recompra, lo dijimos. Era claro que Grupo Argos iba a ir porque, pues, era una forma de distribuir ese dinerito de dividendos de una forma más óptima financieramente, tributariamente. Pero bueno. Totalmente. Además, sería un escenario de un justo reclamo de los accionistas del mayorito. Así es. Bueno, muy bien. El Grupo Argos tiene que velar por los intereses de sus accionistas también. Y entre sus intereses está participar. Correcto, don Oscar. Muy bien. Bueno, ya teniendo pues esa claridad de lo que pasa en Celsius, va a ser algo importante lo que va a pasar la próxima semana. Estaremos muy pendientes porque será muy interesante evidenciar qué pasó con esa acción. Seguimos con las bottom movers. La siguiente fue Preferencial Aval del 5.9%, cayó a 794 pesos. Capi, ¿aprovechó para recomprar más o qué? ¿O esta caída simplemente una corrección merecida después de 3 semanas al alza? Yo me enfoqué, o sea, Uno sabe que empieza la temporada de conciertos en Bogotá cuando el Capi cuando Aval cae, el Capi empezó a vender. Oiga, tienes razón. No, pero yo me he enfocado más en buscar el trade electoral con las líderes. Entonces, pues sí, me he enfocado más como en Ecopetrol hasta Bancolombia tengo, marica. Me siento sucio, pero bueno, qué carajos. Entonces, no, pues lo de Aval no... Es como un movimiento normal, igual como esa acción está tan concentrada en los mayoritarios. Incluso lo que hay en el ADR es considerablemente más conservador de lo que tiene Ecopetrol o Bancolombia, digamos, en capitalización. Entonces, pues, ella es así, déjela así. No sé si ha tenido, o sea, no creo que haya tenido que ver el tema de lo que ya anunció Bancolombia, casualmente, pues ese incremento de provisiones y de impuesto al patrimonio
pues que llevaron las utilidades de Bancolombia como 27.000 millones en el mes, después de andar casi 18 meses por allá con 300.000, 400.000 mensuales. Entonces no sé si de pronto el mercado habrá previsto eso, no sé, no tengo ni idea, no creo, pero pudo ser, no sé. Es posible, Capi, porque esta semana a todos los bancos les dieron muy duro, muy duro. Y son parte grande de los responsables porque el índice cayó tanto esta semana, pero ya vamos para allá. Entonces, para continuar, tenemos preferencial de Grupo Sura que cae un 5.8%, bastante fuerte la caída de preferencial de Grupo Sura esta semana. Lamentablemente, pues devuelve gran parte, casi toda la subida que tuvo la semana pasada. Entonces, bueno, regresó otra vez a los precios por debajo de 43.000. Le sigue la acción de Semargos, que cerró un 4.5% a la baja, también devolvió la subida de la semana pasada. Le sigue Grupo Argos Ordinaria, 4.4%, ya lleva 3 semanitas a la baja esta acción. Luego sigue preferencial de Cibest con un 4.4% a la baja también. Aquí está gran responsable de la caída del índice. Le sigue preferencial de Grupo de Vivienda, el 4% a la baja, cierra en 27.000. Y la acción ordinaria de Cibest, que cerró un 3.9% a la baja en 81.500. Entonces, en general, todos los conglomerados financieros, luego sigue Grupo Sura y no podía faltar Grupo Bolívar en las bottom mover, todos los conglomerados financieros y los bancos bastante golpeados esta semana. ¿Alguna opinión, Janus, de esta caída fuerte de todas las financieras? Yo pienso que aparte de corrección en el índice también, pues el sector venía subiendo fuerte. Vemos que el Colcap es un índice muy financiero, depende mucho del sector financiero como tal. Pero pienso también lo que hablábamos el episodio pasado, ¿no? La subida de tasas de interés tiene que empezar a afectar al sector financiero, porque es que las tasas de interés, esa subida empieza a poner problemas al tema de la cartera, al tema de colocación de cartera, la deuda, la morosidad y todo eso, porque pues si se ve morosidad con tasas más bajas, pues obviamente la morosidad muy probablemente también se va a incrementar con tasas más altas y el fondeo se hace un poquito más complejo, ¿no? Me parece a mí. Y entonces, pues sí, también de cierto modo se puede hacer más costoso porque la gente también va a preferir prestarle al banco vía el CDT. Entonces se vuelve también interesante los CDTs y obviamente pues esas tasas altas, pienso yo que terminan perjudicando como tal al sector, porque pues es que el negocio de los bancos también consiste en eso, ¿no? En esos préstamos, en esas colocaciones de cartera, y pues las tasas de interés altas desestimulan o frenan un poco el consumo. La gente se hace como un poquito más reacia a endeudarse y a gastar. Entonces me parece que esas tasas de interés le empiezan a pesar al sector. No sé ustedes qué opinen. No, clarísimo, Janus, clarísimo. Y tenemos que, o sea, yo sé que muchos oyentes nos piden que no hablemos de política, pero pues cómo no. Y esta pregunta va para don Joan Ramírez. ¿Qué le parecen las declaraciones de nuestro gobierno amenazando al Banco de la República que si sigue subiendo tasas de interés le vuelve a subir al salario mínimo? ¿Qué opina usted? No. Por eso yo les digo, cada semana este gobierno me sorprende negativamente, claro está. No, unas cosas horribles, los nombramientos que hacen. Hoy nombraron a Daniel Quintero como superintendente de salud. No, todo está muy mal. No, pues, y es que yo no digo que no se suba el salario mínimo, pues ni más faltaba, pero pues proporcionalmente, o sea, que si fuera por eso, pues que ojalá que cada uno se ganara 10 millones, pero pues, o sea, nosotros sabemos que esa no es la solución a nada. No, esto es una cochinada lo que está haciendo este gobierno. Y totalmente retador. Es que esa es la actitud que sobre todo pesa y duele más, que está culpando al Banco de la República de las consecuencias económicas que traen las subidas de tasas, sobre todo pues, los accesos a crédito,
pero entonces lo amenaza conseguir subiendo el salario mínimo. O sea, es totalmente el efecto contrario. O sea, el Banco de la República está teniendo que subir tasas porque la inflación sigue por fuera de rangos, y otra subida del salario mínimo, pues va a ser el efecto contrario, va a seguir subiendo la inflación. ¿Alguna opinión adicional, capitán, ahí para cerrar ya nuestros contenidos, que se nos fue la hora? Yo pienso que, ¿cómo es que dicen en las asambleas? Suficiente ilustración, señor juez. Ave María. Bueno, señores. Don Henry, yo sí tengo ahí un mensajito, incluyendo a nuestros oyentes que no les gusta que les hablemos de política. Y es que tengan en cuenta la próxima vez que quieran sacar el buenismo y el bienpensantismo chapineruno, que las famosas instituciones resilientes son resilientes y están diseñadas para unos participantes garantes del sistema y respetuosos de los pesos y contrapesos. No están diseñadas para alguien que cree en todas las formas de lucha y en que el bien justifica los medios, ¿vale? Saludos cordiales. Tal cual. Bueno, señores, muy interesante esta semana bajista. Nos quedan 5 semanas antes de elecciones. La semana pasada pues le hacíamos el recorderis a todos nuestros oyentes que es momento de ir pensando cómo quieren ustedes pasar esa primera vuelta presidencial, qué porcentaje de inversión van a tener en sus portafolios. Es una decisión que no se puede ejecutar en el último minuto, ¿cierto? Hay que irla construyendo en las próximas ya ahora 5 semanas. Bueno, señores. Ahora que toca ese tema, antes de que despidamos el episodio, yo quiero hacerle una pregunta a ustedes. Muchachos, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué visión tienen de dólar? O sea, estamos hablando de un dólar que ya rompió los 3.600 y se está acercando bastante a la zona de los 3.500. Esta semana bajó casi que todos los días bajaba. ¿Cómo ven eso? ¿Qué opinan ustedes? ¿Ven un dólar realmente a 3.000 bajito? ¿O ven que el dólar como tal ya es una oportunidad de compra? ¿Qué opinan ustedes ahí? Yo sí lo veo en 3.000, pero no, o sea, no en los próximos 12 meses. Y ahora pienso que todavía seguimos contaminados un poquito, o bueno, un poquito no, pues por el tema electoral y por el tema pues internacional de lo que vaya a suceder con la inflación en Estados Unidos, con la situación del petróleo debido a lo de Irán, pero yo sí veo el dólar en 3.000 pesos en algún momento de aquí a los próximos 4 años siguientes. Hay que sumarle de lo que dice el Capi, es que esta semana el dólar en el mundo fue alcista. O sea, en la gran mayoría de países el dólar se valorizó, y en Colombia sí cayó fuerte y estamos en mínimos de hace mucho rato. No sé exactamente cuándo fue la última vez que el dólar estuvo en estos 3.550. Voy a darle una buscadita mientras ustedes dan sus opiniones, pero sí es un poco extraño que el dólar haya subido en el mundo y en Colombia haya bajado tanto, porque fue bastante fuerte la caída esta semana. Pero que hable don Joan, que le gusta mucho hablar de dólar. No, es que la verdad hay una incertidumbre muy grande porque es que pues el dólar debería estar más arriba, pero realmente... A Joan le dio miedo. No. Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, dale, no, Joan. Pues, el dólar debería estar más arriba, pero realmente es que estamos pegados de una dinámica también regional por un lado, y por el otro pues con toda esa inyección de capital vía préstamos, pues tampoco es que sea dado para subir, pero pues esto puede ser temporal. Yo por ahora me mantengo al margen. Me mantengo muy al margen como de todo, esperar a ver qué pasa en elecciones. Eso yo creo que va a dictar la pauta. Eso es lo único que tengo para decir. Muy bien, don Joan. Pues ya revisando, estamos en precios que no se veían desde febrero del 2021.
bastante larga esa caída que lleva el dólar. Y en ese entonces también hubo un rebote de dólar que lo llevó desde los 3.400 hasta los 5.000 pesos. Entonces esos 3.400 de pronto sí actúan como un soporte, pero creo que en el corto mediano plazo nuestro dólar peso tiende a ir a buscar esos 3.400. ¿Quién sabe? Vamos a ver. Ahora sí, muchachos, vamos con el descache de la semana. Empecemos por nuestro invitadísimo de lujo, señor capitán Juan Pablo Gómez Cuadrado, teniendo en cuenta que el Colcap cerró en 2.233. ¿Cuál será su pronóstico para la próxima semana? Es que está difícil porque ya dependemos de tantos exógenos, pero digamos que ahora sí finalmente va a rebotar y se va a ir a 2.250. Bueno, casi 20 punticos, está bien, 2.250. Señor Joan Ramírez, su pronóstico. 2.222. Número místico y bajista, raro en usted un pronóstico bajista, pero bueno, está bien, 10 punticos abajo. Bueno, don Oscar Cadena, su pronóstico para la próxima semana. 2.245. Muy cercano al del capitán. Ok, están todos con subidas tímidas, entendible. Señor Janusito, ¿usted qué es el pesimismo en persona? Pues yo creo que vamos a cerrar a 2.300, probablemente veamos, no sé, especulemos con buenas noticias desde Irán, que suavizan la cosa, que tal vez salen con algo que al mercado le guste, que siga subiendo la próxima semana y eso haga subir al Colcap, lleve con números positivos al Colcap, digamos que 2.300. Bastante optimista. Mi pronóstico va a estar por ese lado, por los 2.280, cercano a los 2.300, pero no tan optimista como Janus. Janus se fue bastante optimista esta semana. Bueno, capitán, muchas gracias por acompañarnos en este episodio, muy ilustrativo todo ese ejercicio de Ecopetrol. A Janus, Oscar, Joan, muchas gracias por asistir nuevamente a este compromiso semanal con nuestros oyentes. Gracias por la invitación, la valoro mucho. Sí, bueno. Vayan a conciertos, ya viene el mes de la madre, no se olviden de la mamá, ya no solamente es en mayo, ¿no? Es todo el año. Entonces, vayan también. No, ya el Capi empezó a consumir alcohol o alguna sustancia. Lleven la mamá al concierto de Korn y todo eso que a las mamás les gusta. Sí, o a Megadeth el domingo. El domingo celebrando madres con Megadeth. No, ese comentario está muy desfasado porque a mí me consta que el Capi acompaña a la mamá a Ricardo Arjona, Rebelde, Bad Bunny, etcétera, y un largo etcétera. Yo he llevado a mi mamá, a mi señora madre, a ver Arjona, a Shakira, esas vainas. No. Bueno, interesante finalmente. Estimados oyentes, gracias por aguantarse otra vez un episodio de más de una hora. Se nos alargan cada vez más los episodios cuando hay invitados. Y con estos maravillosos panelistas y el capitán Juan Pablo Gómez, esto fue otro podcast bursátil.